Soy Víctor Raúl Benítez, soy economista, presidente del Club de Ideas y estoy aquí hoy en el diario 5 días en el piso 15, una tarde otoñal. Estoy mirando acá a mis costados, dos ventanas maravillosas en Asunción del Paraguay. La razón por la cual estoy acá es la siguiente. El Paraguay a partir del 2028, conversaciones presidenciales con precandidatos. Ya hemos grabado varias entrevistas, esta es una grabación más, somos honestos. Estamos preparando todo un programa de conversaciones cruciales con aquellos que han manifestado alguna intención de transformar la realidad a partir de la política, si son electos democráticamente en las elecciones presidenciales del 2028. La política, en mi perspectiva, es la transformación del todo. El diálogo y la filosofía es el pensamiento en armas. Y hoy tengo para eso a un convidado de lujo. Pero antes quiero explicar qué es el Paraguay a partir del 2028. En el 2017, en el World Trade Center, hicimos aquí al lado nomás de donde estamos, del paseo de la galería, nosotros hicimos en el World Trade Center la primera edición. Se llamaba El Paraguay a partir del 2018. Fue un éxito total, tapete vermelho, pusimos una alfombra roja y vinieron intelectuales en esa ocasión y un solo candidato era precandidato, el señor Abdo, era precandidato. Después él salió electo en las internas, todavía ni siquiera fue en las internas y fue coronado, fue emposado, como se dice más correctamente, como presidente del Paraguay en el 2018. Salió un libro que está agotado y queremos hacerlo lo mismo, la misma cosa. Dialogar, cosa que los paraguayos no sabemos hacer. Nosotros queremos retarnos entre los paraguayos, pero no, nosotros sabemos que la democracia no es solamente el voto, la democracia es el diálogo, la democracia es la participación, la democracia también son las ideas divergentes, pueden ser también convergentes. No importa, lo que importa es evitar la violencia verbal, la violencia física mucho menos, somos demócratas todos. Y para eso hoy le traje al doctor Eduardo Nakayama. Hoy es senador de la Nación, ¿cómo se dice? Senador de la Nación, Eduardo Nakayama. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Raúl. Un gusto estar aquí en tu programa. Gracias. Y sobre todo con esta... introducción. Con esta propuesta tan interesante de llevarle a los paraguayos un poco para conocer quiénes son los que están interesados en la famosa carrera presidencial. Porque ahí ve carrera Bosá es una carrera... Hoy la carrera Bosá, algunos llamó carrera Bosá. Sí, Bosá ahora a La Plata, cierto. Pero en este caso estamos hablando de la primera magistratura, sí. Y creo que esta propuesta que estás trayendo, así como hiciste en el 2017... ¿Estuviste? No llegué a estar, participé, ¿verdad? No, pero estuviste creo que de algunas de las exposiciones. Después estuvimos nosotros en la presentación del libro. En aquellas conversaciones que hicimos con el Club de Ideas y con el programa acá en 5 días, ¿verdad? Entonces, me siento también de alguna forma partícipe, ¿verdad? de eso. Y bueno, felicitarte por esta iniciativa, Víctor Raúl. Gracias, Eduardo. Para mí también es una satisfacción de que tú estés aquí y te lo digo con la absoluta honestidad y transparencia. Para nosotros los paraguayos a veces hablar es un poco difícil. Vos te formaste también en el Brasil, yo también. Y sabemos que a veces en países como Brasil, en la Academia Brasilera, en la Academia Argentina, Uruguaya, a veces podemos desarrollarnos conforme a los principios del pensamiento crítico. A veces acá tendemos a personalizar nuestra contradicción que podemos tener con un semejante, sean los negocios, sean en la política, sean la economía, etc. En primer lugar, tengo mi copiatín, quiero que sepas, me gustaría preguntarte, ¿para qué tú querrías ser el presidente del Paraguay eventualmente si sales electo? Yo quiero ser presidente del Paraguay para transformar la realidad nuestra. Sí. Y la realidad nuestra es el bolsillo de la gente. Nosotros tenemos que dejar de pensar
simplemente en los grandes números y en la macroeconomía que ayuda. Ayuda. Pero tenemos que empezar a pensar en las microfinanzas. Tenemos que pensar en el share pocket. Sí. En Share of pocket. cuál es el porcentaje de dinero que Sí, le sí. sobra al paraguayo promedio a fin de mes, si es que le sobra, para poder invertir, ahorrar o pensar en su futuro. Sí. Hoy día, nuestros compatriotas no solamente están pasando mal, sino que no pueden pensar en el futuro. Tienen que pensar en el pasado porque tienen que pensar en cómo pagar las deudas. Claro. ¿Verdad? Miran hacia atrás. Claro, el arrastre, lo que compraron hace 1 año, 2 años, 3 años. O caro ¿verdad? jugaire. O la tarjeta que le fuerza porque tienen que comprar las cosas en el supermercado con la tarjeta porque ya no la alcanza. Ajá. Y se entra en una espiral donde hoy el paraguayo promedio está sobreendeudado, ¿verdad? Que es un problema grave también, ¿verdad? El sobreendeudamiento es un problema. ¿Te ¿verdad? cuentan? Porque vos estás hablando con la gente, supongo. Aparte de hablar con la gente y de saber lo que me cuentan, están los números que maneja el mismo Banco Central, Sí, ¿verdad? Y nosotros tenemos que preocuparnos cuando solamente son los bancos los que ganan plata. Yo quiero que los bancos también ganen plata, ¿verdad? Acompañando el crecimiento económico. Pero ¿quiénes son los que tienen que ganar más plata? Los industriales, los comerciales. Claro. Ellos tienen que ser los que mueven la economía. Porque la finanza o el negocio financiero es un negocio que tiene que ayudar al resto de la economía, ¿verdad? No al revés, ¿verdad? Que el resto le ayuda al sistema Exacto, financiero. ¿verdad? Pero el Paraguay tiene que cambiar y tiene todo para cambiar, Víctor Raúl. El doctor Eusebio Ayala, uno de los más grandes estadistas que ha tenido nuestro país, decía que nosotros tenemos que alejarnos del pensamiento mediterráneo y tenemos que asumir la posición de centralismo subcontinental que tiene Paraguay. ¿Y para qué decir eso? Eso quiere decir que nosotros no estamos aislados del Ok, mundo, centralismo subcontinental. sino que en realidad estamos en el medio de Sudamérica. Sí, sí, sí. Y tenemos que ser el enlace logístico entre el Pacífico y el Atlántico. Tenemos que ver las oportunidades que ofrece el corredor bioceánico para el Paraguay. Tenemos que ver cómo el Paraguay se convierte en un hub aéreo para que todos los viajeros de la región puedan pasar por Asunción o por Mariscal de Estigarribia y se deje valor agregado como hizo en su momento Panamá con el hub de las Américas. Nosotros tenemos que ser el hub sudamericano, ¿verdad? Y tenemos grandes proyecciones de crecimiento, pero que tienen que llegar, como te decía, al bolsillo. Y acá le voy a citar a otro gran estadista que fue quizá ¿Quién es? el mejor ministro de Hacienda que ha tenido el Paraguay, además de presidente de la República. Me refiero al doctor Eligio Ayala, que fue el hacedor del milagro financiero preguerra del Chaco. Y él decía que más importante que la política es la economía. Y decía que cuando le preguntas a alguien va el aporte, la gente te responde desde una perspectiva económica. Iponá te dice. ¿Qué significa Iponá, Víctor? Iba ahí. Estamos, manejamos, sobrevivimos. Pega la Iponá. Ajá. Pero si te dice Ibaí Laporte, ¿qué connotación tiene económica? Y si te dice Ibaí Laporte, gente caballureza, allá Ibaí Veina, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que ese concepto económico es el que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Y decía también el antiguo confucianismo chino, ¿verdad? Que no existe más grande rey que aquel que hace la tierra más fértil. O sea, nosotros no tenemos que entrar a inventar la rueda. Nosotros tenemos que simplemente generar las condiciones y acá el Paraguay tiene un sector privado muy vigoroso, el Paraguay paralelo, el Paraguay que trabaja, el Paraguay que crece, el Paraguay que se esfuerza, el Paraguay productivo, el Paraguay exportador, el Paraguay importador, el Paraguay generador. Ese Paraguay, si nosotros le generamos las condiciones, si hacemos que la tierra sea un poco más fértil, como dice el confucianismo chino, ¿verdad? Entonces van a venir las inversiones. Los inversores brasileños, los argentinos, que son los primeros que tenemos que atraer. ¿No? Nosotros vamos a buscar, claro, vamos a pensar primero en las condiciones regionales y van a venir a asociarse a los paraguayos porque acá están las condiciones de una estabilidad política, ¿verdad?, que permita ese crecimiento. Por eso a mí lo que me preocupa también, Víctor Raúl, es esa estabilidad política. No se puede quebrantar la democracia. Por ejemplo. La democracia tiene que ser el pacto político
que trascienda los colores, que trascienda los partidos, que trascienda las ideologías. ¿Verdad? Porque dentro del paraguas democrático cabe la izquierda, la derecha, Claro. el centro, sin ningún problema. Lo que no podemos permitir nosotros es la extrema derecha fascista, Claro. ni la extrema izquierda comunista, que van a desestabilizar y sobre todo destrozar los cimientos de la democracia. La democracia, ya sea la socialdemocracia o ya sea el liberalismo, el conservadurismo, que respeta la idea del otro, es la que nosotros tenemos que fomentar. Bueno, sobre el punto, tú dices están dadas las condiciones. Y yo te pregunto si están dadas, porque en mi punto de vista el poder real está lejos de la política en Paraguay. A veces vemos, vamos a un caso concreto, el chat de Lalo nos desnudó que el poder real está a veces en la narcopolítica, en un comisario corrupto, en los legisladores, ¿te acuerdas? En los jueces corruptos, está todo desnudo ahí. Entonces, ¿cómo Eduardo Nakayama va a transformar la realidad cuando que el poder que a él se le puede dar quizá no valga, no tenga tinta su lapicera? Entiende, porque de repente tus legisladores y catún de yucaki se virape, ¿podemos hablar de guaraní? Bueno, de catún de yucaki se virape, porque de repente podría, Lalo se va, pero puede aparecer otro Lalo. Se dice que hay narcopolítica acá, va en serio. Acá nosotros vivimos en un narcoestado donde los tres poderes están arrodillados al crimen ¿De organizado. padre? Claro que sí. ¿Y qué tú quieres hacer o cómo harías? Lo que pasa, Víctor Raúl, es que nadie puede cambiar la realidad desde adentro, entre comillas, si está salpicado por esos hechos de corrupción, ¿verdad? Y tenemos que hablar claro. Paraguay es uno de los países más corruptos del mundo. Sí, sí. ¿Verdad? Están en los rankings. Y el sistema de justicia, ojo, estoy hablando índice de competitividad global. No habla la opinión de Eduardo Nakayama. Ese es Heritage. No, Foundation. Índice de competitividad ¿Y quién global hace ese? hace con el Banco Mundial. Con Heritage claro, hace el índice de libertad. de Democracy Democracia Index. unida, Ellos hacen otros índices, ¿verdad? ¿Y de dónde sacas este? Y esto hablo del índice de competitividad global, ¿verdad? Y dice que la justicia paraguaya es la número 138 ¿Entre? de 141 países. Estamos ahí. O sea que la justicia ayatolá de Irán o la justicia talibán de Afganistán tienen más independencia del poder político que en Paraguay. 138 de 140. 138 de 141 países. ¿Verdad? Entonces, ¿Y cómo cambiarías? ¿de quién depende acá? No es ni de la política, de la narcopolítica. Entonces, tiene que venir alguien que no esté mezclado ni revuelto con esta gente, ¿verdad? Y que pueda tener la autoridad moral de decir, nosotros tenemos que liderar los cambios necesarios, aunque ellos traten también de una reforma constitucional, Víctor Raúl, ¿verdad? Porque acá necesitamos, en su momento, retornarle al pueblo las libertades que le han venido sacando, ¿verdad? Los congresos, el actual y el anterior, le han venido desplumando algunas libertades al pueblo paraguayo con leyes inconstitucionales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que devolverle esas libertades al pueblo y darle la independencia que el Poder Judicial necesita. Con esa independencia vamos a bajar el nivel de impunidad. Te hablo de otro índice, ya que los dos somos del ámbito financiero, sí, señor, y conocemos y tenemos que ser responsables cuando hablamos. Señor. ¿Verdad? Números. El índice de eficiencia gubernamental nos dice a nosotros en una escala del 0 al 100% cuáles son los países más eficientes en gestión gubernativa y cuáles los menos eficientes. Los más eficientes a nivel global son los países nórdicos: Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega. Generan ¿verdad? muchos bienes públicos. Y tienen un 100% de eficiencia gubernativa. Después van bajando, ponerle a Alemania está en el 93%, ¿verdad? Estados Unidos está en el 80%, Paraguay está en 34%. Un tercio del ¿Qué quiere ranking. decir? Que si nuestro presupuesto general de gasto de la nación es 15.000 millones, 10.000 millones estamos tirando en cualquier parte. Oye, Y 5.000, Ureiba. Ureipa. Y son 5.000 millones lo que más o menos están funcionando para algo. ¿Qué quiere decir que 10.000 estamos tirando a la basura? Que estamos pagando planilleros, que estamos pagando Nepo Baby, que estamos pagando Nepo Amantes,
Estamos ahí, ¿verdad? Y desde los más altos cargos hasta los más bajos, todos tienen el mismo pésimo ejemplo, ¿verdad? Y después, ¿qué tenemos aparte? Pésima ejecución presupuestaria, pésima gestión administrativa, porque lo que se dice que el Estado cumple, no cumple al final. No estamos generando las políticas públicas que el Paraguay necesita para hacer el despegue. Y cuando yo te decía hace rato que están dadas las condiciones, decía que generalmente tenemos todo para crecer, pero parece que el gobierno se empecina para que no pase. Todo lo que el sector privado trata de hacer para salir adelante, el sector público parece que quiere asfixiarle, ¿verdad? Cuando debería de ir de la mano y ayudarle a dar el próximo paso. Yo quiero un país desarrollado. Sí. Yo quiero que el Paraguay sea el próximo Chile. Yo quiero que el Paraguay sea el próximo Costa Rica. Sí. Yo quiero que el Paraguay sea de aquí a un poco lo que fue España antes de entrar a la Unión Europea, sí, y que dé el salto que dio después de haber entrado a la Unión Europea. Con una economía sólida, una de las más sólidas de Europa y del mundo. Eso quiero para mi país. Con servicios de calidad, donde nosotros garanticemos por lo menos educación pública y salud universal de calidad a los paraguayos. Hoy día le estaba leyendo a mucha gente, creo que incluso leí que hiciste un comentario al respecto de lo que está pasando en la Argentina, porque el presidente Milei va a recortar la atención pública en salud para los extranjeros, lo que le va a afectar a los paraguayos, ¿verdad? Ahora bien, Víctor Raúl, ¿quiénes son los responsables reales de que nuestros compatriotas vayan a golpear la puerta de Milei? Acá está. Acá están los responsables. Acá están los bandidos y los adulaques que se chuparon los presupuestos de salud del IPS, de clínicas, ¿verdad? Y que andan vivitos y coleando por ahí, ¿verdad? Cuando deberían de haber estado tras las rejas por bandidos, ¿verdad? Acá están los responsables, también algunos de ellos que fungen de empresarios, pero que en realidad le esquilman al Estado, cuando deberíamos de fortalecer el sistema público de salud. Nosotros tenemos que garantizar... ¿Vos sos liberal? Yo soy liberal. De concepción ideológica. Totalmente liberal. Posicionate un poco. Mira, extrema derecha... Hoy día, hasta extrema izquierda. Hoy día, Víctor Raúl... A todos les pregunté. Hoy día hay mucha confusión, porque lógicamente... Disculpa que te interrumpí. No, estábamos sobre ese contrario, porque es demasiado importante. Este es fundamental. Porque vamos a hablar del rol del Estado. A eso voy. ¿Verdad? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a un anarcocapitalismo, que se habla mucho, que es totalmente el extremo, estamos hablando ya de la ausencia del Estado. Y yo no creo en ese tipo de liberalismo. Me gusta. Yo soy del liberal al estilo Eusebio Ayala, al estilo Eligio Ayala, donde ellos comprenden perfectamente que la educación, que la salud... Esos son los bienes públicos. La justicia, las relaciones exteriores, ¿Te recuerdas que le preguntaron? La defensa nacional. A Friedman le preguntaron. Claro. Y decían vos, ¿qué dijo él? Y Milton Friedman, más o menos me recuerdo. Creo que Milton Friedman... Dejó educación, dejó seguridad. Milton Friedman reivindica el rol que tiene el Estado en estas esferas. Porque son... ¿cómo te voy a decir? ¿Cuáles son las esferas? Decime después. Son roles irrenunciables del Estado, ¿verdad? Ejemplo. Justicia. Después, no vamos a tener una justicia privada. No, ese es un bien público. Claro. Segundo, seguridad. Defensa nacional. Seguridad, claro. Defensa. Después tenemos educación. Educación. Metes ahí esa educación. Yo meto educación y meto salud. Si bien nosotros podemos decir relaciones exteriores, el manejo de las relaciones exteriores, ¿verdad? Eso es algo que nosotros no podemos delegar. ¿Y después el sector privado? Después tenemos que achicar el Estado. Hay una gran cantidad de cosas que aquí el Estado quiere agarrar. Y te voy a poner un ejemplo, hambre cero. Como un garú la gente. Pues hambre cero, en vez de hambre cero, y claro, ¿cómo te voy a decir? Comida 1000 para los corruptos, ¿verdad? Caldo. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuántos se quedan con el vuelto entre gobernadores, entre los responsables que están en la cadena, cuando en todo caso vos le tenés que asegurar a la mamá un dinero para que ella le pueda dar de comer a su hijo? ¿Por qué tiene que tener intermediarios? El Estado hace la comida. Y voy a tener el porcentaje que te acabo de dar, 34% de la eficiencia gubernativa del Estado. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos de energía eléctrica, si acá tenemos 1000, acá le llega a 340, ¿no? En electricidad. El resto se va todo por cualquier lado, ¿verdad? Y si hablamos de 1000 millones... En promedio. 1000 millones quiere decir que 340 nomás llega acá.
Sí, sí, sí. Esos son datos que a nosotros nos tiene que llamar la Te atención. interrumpí en tu posicionamiento. Te pido disculpas. ¿Dónde estás? Yo, Ahorita es que está el centro, acá está socialdemocracia, progresismo, yo soy de centro derecha. centro derecha. Yo soy de O centro sea derecha. que, viste que acá, sí, acá está el centro, socialdemocracia, ¿cómo se llama ese que está al lado del centro? Y centro derecha. Centro derecha. Claro, yo estoy en la centro derecha, ¿verdad? derecha. Yo me identifico Propiedad muy privada. bien, propiedad privada, defensa de la vida, la propiedad y la libertad. ¿Verdad? Y al hablar de libertad, lógicamente estamos hablando del liberalismo, porque la ideología liberal defiende las libertades, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, que es sociedad civil, que es lo que ahora hace poco desde el gobierno cercenaron con la ley sociedad Sociedad, civil. sí, sí. Entonces es una vergüenza, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que reivindicar las libertades. Y cuando hablamos de libertades también hablamos de libertades políticas. Dentro de las libertades políticas está el sufragio, la participación ciudadana. Cuando hablamos de democracia representativa, participativa y pluralista, eso no son palabras decorativas que puso nuestra Constitución Nacional allí. Claro. La democracia debe ser representativa, debe ser participativa y debe ser pluralista. Las leyes electorales que están sancionando e impulsadas desde el cartismo y que nosotros denunciamos a los organismos internacionales son antiparticipación. Quieren cercenar la participación ciudadana. Cohidir. Quieren evitar que nuestros paraguayos que viven en el extranjero Voten. voten. ¿Sabes cuánto 500 mandan? 700 millones de dólares mandan. Claro, y acá se le ningunea. Imagínate, Víctor Raúl, que la Constitución Más que Nacional, Itaipú mandan. la Constitución Nacional de 1992 tiene una sola enmienda, que es la enmienda 1, que permite el voto de los paraguayos en el extranjero. ¿Y ahora? Y ahora con esta ley que sacaron en diciembre del 24, Hay que escribirse. justamente lo que hicieron fue evitar que automáticamente 580.000 paraguayos, la mayoría de ellos viviendo en el extranjero, puedan usufructuar su derecho al voto. Te quiero poner en una contradicción. Como yo sé que vos sos profesor también. Vos sos historiador. Sí. Después me vas a contar tu background. Yo soy socialdemócrata. Y entonces desde esa perspectiva voy a hablar. O sea, centro, izquierda. Nosotros somos amigos igual. Sí. La gente pues cree que tenemos que pelearnos. Claro. Robert Nozick, yo le leo a la gente de derecha, Sí. dice, liberty upsets patterns, dice. Eso quiere decir, la libertad transforma los patrones, transforma el status quo. Entonces, vos no sos conservador si sos de Robert Nozick, ese te dejo ahí en el costado. Y después viene John Rawls, creo que se llama, y Rawls. dice, sobre la libertad también estamos Claro. hablando. Él dice, yo Que sé, es más de tu pensamiento. ahí estoy ya yo. Sí. Pero yo le leo a los dos, ¿verdad? Y a varios más. Jan Shapiro es uno de los que más los estudio. Veo todas sus clases ahí en YouTube, todo gratis, güey. Pero dice John Rawls, dice que el lugar donde naces, él habla del velo de la ignorancia. Claro, y que te condiciona de por vida donde naciste. Y claro, no, y tu géneta. ¿Qué puedo yo hacer si de repente mi padre tiene algunas dificultades genéticas? Yo las tendré o las tengo. Yo las tengo, de hecho. Presión alta. Yo tengo eso. Mi papá se fue de eso. Probablemente de eso voy a irme de este mundo. Tengo todavía, gracias a Dios, la posibilidad de laburar y comprar mi antihipertensivo, creo que le llaman. Bueno, la gente no tiene nada de eso. ¿A dónde voy? La pregunta es, ¿un liberal quiere transformar los patrones o quiere conservar? Porque se habla mucho también de que los liberales son conservaduristas, y viene John Rawls y dice, está justificada desde la perspectiva de la justicia que lo que hoy existe ya no exista más mañana y cambie para mejor, porque hay que igualar las oportunidades, porque nacemos desiguales y morimos desiguales, y en el medio tiene que venir alguien a luchar contra el velo de la ignorancia. ¿Y quién es? Dice, el Estado. Pero no a igualar cómo nacer y cómo morir, a igualar las oportunidades en el intertanto, mientras se juega el partido. El Estado tiene que venir y a todos, porque acá pues hay ganadores y perdedores. Pero viene uno y juega con taquilla y dice, estamos en libre mercado, dice. Y vos entras sin taquilla a jugar el partido. Viene alguien, y voy a lo concreto, y dice, yo soy un gran empresario, dice. Pero ese tipo que gana plata se
sector informal, marginal y criminal de la economía brasileña. Y viene y reinvierte acá y quiere jugar partido acá en el libre mercado. ¿Vos sabés? Yo me refiero a gente que tú conoces. Va, ella ya vota. ¿Qué vamos a hacer con eso? Estoy hablando ahora desde la perspectiva ideológica. Yo soy socialdemócrata, tú eres centro derecha. Robert Nozick versus John Rawls. Pero los dos son liberales, está claro. Sí, el pensamiento de Rawls en realidad se ubica mucho más dentro de la socialdemocracia Claro. que del liberalismo, ¿verdad? Sí, sí. Porque le da mayor preeminencia a la igualdad que a la libertad. Y a la Ese justicia, y a la justicia. Bueno, cuando hablamos de justicia hablamos de igualdad, ¿verdad? ¿Por qué? Es importante que nosotros veamos esas Sí, esas aristas. esa arista porque eso te va a definir el día de mañana si sos liberal o sos socialista. Sí. ¿Verdad? Si vos decidís siempre la igualdad, ¿verdad? La Quiere decir justicia, no te olvides que es la justicia. Igual, porque ¿cuáles son, mi querido Víctor Raúl, los tres principios de la Revolución Francesa? Fraternidad, libertad e igualdad. Claro, hablemos de igualdad, no de justicia. Porque no dice justicia, dice igualdad. Igualdad, cuanto vos más ¿El quieras. paraguayo es igualitario o no? Ahí están los otros, Víctor Raúl. La cultura estamos hablando ahora. Atendeme bien, Víctor Raúl. Tanto Eusebio Ayala como Eligio Ayala se referían a esto. ¿Ah, sí? Claro. Y Contame. como liberal, yo estoy a favor de la igualdad. Opa, ahí ya. En lo que no estoy y nunca voy a estar es a favor del igualitarismo. Ok, ¿verdad? bien. El igualitarismo cubano no me gusta nada. Sí. El igualitarismo soviético no me gusta para nada. Porque eso va a hacer que vos, que tenés tu PhD en los Estados Unidos o en el Brasil, que te quemaste las pestañas, o que tu hijo o tu hija, que se recibió primero en la UNA, ¿verdad? Tenga que ganar lo mismo que alguien que no estudió. La hija de Eliana, mía. Exactamente. Que es lo que está pasando hoy, ¿verdad? Entonces, una sociedad liberal favorece la meritocracia. Y la meritocracia es cuanto más te esforzas, más ganas. El igualitarismo es todo lo contrario. Todos tienen que ganar lo mismo, no importa cuál sea la función que todos ¿Vos crees hagan. en el mérito? Porque Sandel dice que hay una tiranía en el mérito. Pero- ¿Conoce su libro? Pero por supuesto, Sí. ¿verdad? Yo hice el curso de Sandler Ah, en Harvard. ujú. ¿Y qué ¿Verdad? tal te fue? Espectacular. Justice se llama su curso. Más famoso. No ¿verdad? conozco. Justicia. Yo curso de solamente justicia. leí su libro. ¿Y qué dice? Y bueno, En vivo. Bueno, lo que vos tenés que. Yo no lo hice en vivo, hice. Sí, pero, sí. Como yo hago lo otro. pero es importante porque él habla de Rawls y habla de Nozick. ¿verdad? Sí. Entonces, para no irnos demasiado a lo académico, nomás, Víctor, Sí, para que porque no la se. gente O si no, se se me llama van a Barretar. aburrir. No, Porque Barretar. nosotros estamos entretenidos, Sí, pero la gente, yo no quiero que la Ese día gente. había pedido un whisky ahora. Y bueno, ¿verdad? Porque no quiero que la gente se aburra, que, Bueno, que pero vamos a llegar al es- Palacio de López para filosofar estas No, cosas. no. Yo quiero hablar de lo que la gente en el bolsillo siente. Ahí se japo, otra la pero, poria. Víctor Raúl, yo te quiero dar la reflexión final Dale. sobre este tema. Sí, dale. ¿Qué hizo la China comunista cuando se estaba muriendo de hambre bajo el maoísmo? Se abrió. Revolución cultural. Se fueron los mejores economistas del libre mercado, incluyéndolo a Milton Friedman, Allá. a la China, ¿verdad? Y le dijeron, ustedes tienen que hacer las 5 reformas y abrir su economía. ¿Y qué dijo Deng Xiaoping? Dijo, El cuando le cuestionan de cómo él siendo comunista, socialista, va a abrir la economía al libre mercado, él dijo, a mí no me interesa si el gato es blanco o negro, me interesa que case ratones, Está bien, ¿verdad? claro. Y Resultado. eso hablo desde el determinismo de Rawls para destruir el determinismo de Rawls. Porque los 1.400 millones de chinos Salieron. nacieron en China. Y los 1.400 millones de chinos eran pobres. ¿Cuándo salieron? Y a partir de la década del ¿Y 90 y cuándo ya 2000. salieron? O sea, el experimento chino es el más extraordinario de la historia de la humanidad porque gracias al liberalismo económico ellos salieron de la pobreza. Ellos mantienen un comunismo político, entre comillas, gobernado por el Partido Comunista Chino, pero es la economía del libre mercado más grande del planeta. Y ellos fabrican los iPhone, ellos fabrican las computadoras, Sí, ellos fabrican... semiconductores. Pero por supuesto. Entonces, Víctor Raúl, el determinismo John geográfico Rawls. que habla John Rawls queda destruido. Pero lo mismo te puedo decir del determinismo geográfico que ha hecho
que el Reino Unido, que seguramente en el siglo XVII tenía también sus zonas pobres y sus zonas ricas, incluyendo Londres, que hasta hoy día tiene barrios más ricos que más pobres, como acá en Asunción tenemos barrios más ricos, barrios más pobres, pero donde también gente que ha salido de Carapeguá, Espartillar, por favor. de la compañía Espartillar de Carapeguá, como mi amigo Víctor Raúl Benítez, hoy esté sentado en una torre en el piso 15, llevando adelante un programa y sea profesor de la Fundación Getulio Vargas. Entonces, John Rawls enterrado. Sí, bueno, sobre el punto voy apurando se treiman de. Quiere decir que vos tendrías relaciones con China si llegamos, pero. Mira, Sí, Víctor Raúl. sí, si se llega al poder. Desde el punto de vista geopolítico, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, que no podemos fingir demencia de que China no existe. ¿Verdad? Ahora bien, yo personalmente soy una persona respetuosa de la tradición y de la historia. El Paraguay tiene relaciones internacionales con la República de China, Taiwán, desde el año 1957. Una relación larga, fructífera e ininterrumpida. Yo no tendría ningún problema de iniciar relaciones comerciales o diplomáticas con la República Popular de China siempre y cuando respete La otra nuestra decisión de mantener nuestras relaciones con la República de China. Y ellos no quieren eso, ¿verdad? ¿Qué sabes vos? Hasta donde yo sé, ellos quieren imponer, y nosotros también por una cuestión de tradición histórica, Víctor Raúl, porque recordate que nosotros nos declaramos independientes, ahora que estamos en el mes de la patria, ¿verdad? Sí. Nos declaramos independientes en 1811, nos proclamamos república en 1813, pero recién en 1852 la Argentina reconoció la independencia paraguaya después de una gran campaña de Carlos Antonio López a través del Paraguayo Independiente y del Tratado de Erqui-Varela. Es decir, Argentina no reconocía que Paraguay era una república, decía que éramos una provincia rebelde. Entonces, esas expresiones se asemejan demasiado a las que sostiene la República Popular China en relación a Taiwán, que dice que es una parte inalienable de su territorio. Entonces, en la República de China, Taiwán, ¿verdad? Que es una isla que aparte del punto de vista histórico ha tenido otro desarrollo diferente, merece que se le respete su soberanía y su integridad territorial. Perfecto. Vamos a volver un poco acá porque enseguida van a decir, filosofactereí con vamos, coño. ¿Quién es Eduardo Nakayama? ¿Nos puedes contar, estoy leyendo inclusive, en forma breve su biografía? Yo soy un... ¿De dónde venís, Julián? Yo soy un chico de barrio, mi ¿En querido serio? Víctor Raúl. Sí, yo soy de Asunción. ¿Cuál era tu barrio? Barrio Hipódromo. Pero se conoce o se conocía antes como barrio Stroessner. Hacia allá. Porque toda esa parte que va desde Eusebio de Ayala y La Victoria hasta más o menos la iglesia San Pablo, ¿verdad? Se conocía como barrio Stroessner, ¿verdad? De hecho... Después cambió todo. Después cambió... Tasaré, eso. Después cambió de La Victoria para ese lado, que quedó Hipódromo, de La Victoria para aquel lado quedó San Pablo, incluso el Hospital San Pablo quedó dentro de Hipódromo. ¿Verdad? O sea que esas pequeñas... Ese es tu barrio. Ese es mi barrio, ¿verdad? Ahí crecías. Yo crecí entre ese barrio y el centro de Asunción. ¿Qué hacías en el centro? Porque no, yo soy hijo póstumo del doctor Mateo Nakayama. ¿Médico era tu papá? Él era médico traumatólogo y él era natural de La Colmena y de padres japoneses, fundadores de La Colmena. Pero tu papá ya era paraguayo. Paraguayo, nacido en La Colmena, 9º departamento. ¿Con él aprendiste guaraní? No, señor, yo soy hijo póstumo. ¿Qué quiere decir eso? Disculpa. Eso quiere decir que mi madre estaba... No, quiere decir que mi mamá estaba embarazada de mí cuando él falleció. Sí, bueno, eso entonces yo no tuve contacto con mi padre, ¿verdad? Entonces yo crecí con mi mamá y con mi abuela, esa abuela me vecina Víctor Raúl. Pero y ella era de Caballero Pueblo, pero tenía su casa ya en el centro de Asunción porque en la década del 50 ellos se mudaron a la capital, ¿verdad? Entonces yo entraba en el Cristo Rey. Por eso que te diga, parce. Y pasé la mitad de mi vida, o de mi infancia, perdón, entre el centro y el barrio. Viajando.
Y mamá tenía un instituto de dactilografía e inglés. Ella es profesora de inglés y dactilografía, que se estudiaba mucho antes, ¿te Sí, acuerdas? Antes sí, que venga la sí. computadora. Yo tengo mi diploma colgado. Y yo también, Y o el de sea, doctorado guardé. sí. Entonces, pero gracias a eso podemos escribir nosotros Toda- utilizando todos los dedos, ¿verdad? Sí, Y entonces, de clase media, Víctor Raúl, está bien ¿verdad? eso. Porque mamá siempre se esforzó mucho para poder darnos lo Lo único que es. pudo, que fue la educación. A partir de los 18 años, como todo, empecé a trabajar. Fui papá muy joven, tengo 4 hijos, la mayor de ellas ya es médica, Bueno, vea. egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Cuadro de honor, a Dios gracias. Gracias a Dios. Le tengo a mi segundo hijo ya con 23 años que es agente de seguros y aparte estudia Derecho, está en el quinto año, sería el equivalente al quinto año, noveno semestre. Luego tengo 2 hijos todavía en el colegio, en la secundaria los dos. Le Y ayuda todavía en polinomios. estoy casado con la ex bancaria empresaria Gilda Velázquez, que es contadora de Genial. profesión. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy abogado, egresado Tu de la diploma Facultad de de Derecho grado. y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Luego hice un posgrado en Dirección Estratégica en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires. Tengo un máster en Historia por la Universidad de Paso Fundo, en Río Grande do Sul. Gaúcho. Sí, señor. Luego tengo 2 estudios más de posgrado, uno en la Universidad Nacional de Defensa en Washington, sobre seguridad y defensa, y otra en Derecho de Seguros por la Universidad de Salamanca en España. Esa es básicamente mi formación. Te Entonces, moviste en el mundo de los negocios. me moví siempre en el mundo de los Sector, para negocios. entender el sector privado. Sí, siempre he trabajado en el sector privado. Incluso me costó la transición de pasar al sector Claro, público, se porque son entiende. otros códigos, otros tiempos, ¿verdad? ¿Estás aprendiendo? Sí, vos sabés que yo no me puedo quejar, Víctor Raúl, de mi adaptación, ¿verdad? Me he adaptado bastante bien al medio, no es igual como te digo, pero uno entiende, tolera, comprende los tiempos, ¿verdad? Y trato de mantener una buena relación también, Con todos los no, no, colegas. no solamente con los que piensan igual que yo, Claro. sino sobre todo con los que no piensan igual que yo, que es el principal desafío de la democracia, ¿verdad? Entonces yo creo que como demócrata, nuestro principal desafío está, como vos dijiste hace rato, en sentarnos a conversar Con todo el mundo. con todo el mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar con todos, ¿verdad? Y tratar ¿Qué de es llegar a la esos acuerdos. política para ti y la democracia? Bueno, Ambos los dos. bueno, para mí la política es el arte de hacer, o debería ser el arte de hacer lo bueno para el pueblo, Ok. ¿verdad? Bien común. Y en el caso de la democracia es el sistema de reglas que permite a las élites llegar al poder, ¿verdad? Si nosotros no tenemos un ¿Las sistema élites o el democrático, pueblo? las élites. Las élites. Eso Porque es importante que me digas. claro, porque fíjate lo siguiente, mi querido Víctor Raúl. Durante el siglo XX se ha demonizado a las élites. Sin embargo, se necesitan de élites. Así como se necesita de una buena y responsable élite política, se necesita de una buena élite económica, ¿verdad? Porque si la élite económica no tiene un pensamiento solidario, ¿verdad?, sobre el desarrollo del país y solamente piensan en su bolsillo, ¿verdad?, van a estar como enfrascados en una carrera de llenar las arcas y no llenar también el interior de uno y sobre todo cómo hacer para que crezcamos todos. Lo que vos dijiste hace rato de aquellos que quieren entrar a la cancha con taquilla Y otros. para jugar contra los Punandí, ¿verdad? Eso pues no tiene sentido dentro de un fair play. Claro. Si existe un árbitro, y lo decía Eusebio Ayala, que la función principal del Estado tiene que ser evitar que los más fuertes se aprovechen de los más débiles. Esa tiene que ser la función principal del Estado. Referee. Entonces, vos como referee no puedes permitir que alguien entre con taquilla. No, no. Entonces ahí está pues el arbitraje. Con taquilla versus el otro sin. Si El los otro dos sí. son sí. Claro. Entonces por eso nosotros lo que decimos es reglas claras. Ah. Igualdad, no igualitarismo. Igualdad, Sí, sí. no igualitarismo. Claro. En la eventualidad de que llegues al poder, ¿cuál sería tu primera medida? Yo me acuerdo que mi ley hizo su ley ómnibus. Tenía 100 por ahí. Pero allá ahora Copama preparado. Oñe Pirujangua.
La mitad por ahí le peluquearon, pero la mitad ahora está haciendo. Con sus luces y sus sombras, no importa eso. Pero si vos estás preparando, no digo tu ley ómnibus, pero tu lista de to do, de a hacer. ¿Y qué sería lo primero? Lo primero es reducir el tamaño del Estado y los gastos superfluos que tenemos. ¿Verdad? Motosierra lento. Claro, nosotros estamos alimentándole a una clase política parasitaria. Ese es tu concepto. Claro, porque ellos llegan, y a las pruebas me remito, Víctor Raúl, ¿verdad? Ellos llegan al poder ¿para qué? Para meter a sus mujeres, a meter a sus hijos, a sus hijas, ¿verdad? Para meter a sus operadores políticos. Jamás ha pagado, vea. Lo mitad. Pero la pregunta es, ¿y la evasión por el sector privado es bandido también? Pero claro que hay que, En grado, ¿verdad? claro que hay que controlar. Ah. Pero el control del gasto público requiere primero ver dónde se fuga lo que ya has recaudado. Bueno, ese es lo primero. Y Esa lo es calidad segundo- del gasto, dice. Lo segundo se puede dar también por una cuestión de confianza. Cuando la gente vea que tu calidad del gasto es buena. mejora, Sí, ahí van a pagar. pero claro, O sí, sea que hoy la gente no paga. mucha gente no paga. En un concepto económico de que está bien luego que no pague Doña Mundapá. Claro, Ese es el lomo económico. más rápido me veta la plata si acuerdas y bandido. Hay gente que piensa así. Pero claro que piensa así. ¿Verdad? Fíjate lo que pasó con la reforma que se hizo en el año 2004, la ley de adecuación con Borda fiscal, Humía. ¿verdad? El 30% se pagaba impuesto a la renta empresarial. Bajo Inviable. Inviable. ¿Quién te pagaba 30%? Tenía el mundo- todo doble contabilidad, Claro, la todos perrada. tenían su caja registradora negra. Sí, sí. ¿Verdad? Caixa 2. Caixa 2. Entonces, ¿qué aconteció a partir de ahí? Ah. Se bajó al 10%. Carlos Merzán fue uno de los grandes ideólogos Sí, sí, sí. de ese cambio. Y la gente decía, pero el Estado va a dejar de recaudar. ¿Y qué dijo Borda? No, vamos a ir adelante con eso. Subió. Bajaron del 30% al 10% el impuesto. Subió la recaudación. Y subió la recaudación. Eso quiere decir, la gente empezó a blanquearse. Entonces yo creo que si nosotros Sí. facilitamos, y Paraguay, así como te di Sí. algunas estadísticas malas, te voy Sí. a dar algunas estadísticas buenas también. Contame. Porque Paraguay se ha destacado en los últimos años por desburocratizar el emprendedurismo. Sí. Paraguay es uno de los países donde es más fácil tornarse emprendedor. Sí, abrir una EAS es así. Y ahora abrir una EAS es más fácil. Aparte tenemos la 72 horas. empresa individual de responsabilidad limitada. Tenemos muchas facilidades. Y eso yo creo que puede ser un gran dinamizador de la economía. ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué necesitamos para eso? Reglas claras, seguridad jurídica, vigencia del Estado de Derecho. Y eso no pasa si tenemos jueces, fiscales bandidos, ni políticos que envían por chat quién tiene que entrar y quién tiene que salir. Sí. Hay un tema nomás. Te hablo por experiencia propia. Soy como empresario ahí. Y trabajé como también en carrera ejecutiva con deporte. No hay lo que se llama infraestructura física y social para ganar plata. Ni siquiera estoy hablando para hacer justicia social, ¿no? Ya. Si, por ejemplo, hagan hacer la plata. Pero se apaga la luz, güey. Al hacer motor no funciona ahí. Sí, Tú sabes eso. El 50% del PIB de Paraguay circula por acceso sur, o le llaman Ruta 1. Ahí en toda la zona costera, San Antonio y Villeta, casi todos los puertos de salida y de entrada por ahí. Todo el combustible entra por ahí. Todo el combustible. Tu amigo es Guyari, que creo que es del mundo de los combustibles. Preguntarle a él por dónde entra todo. Por ahí entra todo. La ruta es un tapepoí lleno de... Ni el pasto no corta el Estado paraguayo ahí en el costado. Allá va. Las montadoras de motocicletas en la ciudad de Fernando de la Mora. Yo fui vendedor de bebidas. Casi el 100% de las bebidas embotelladas del Paraguay o en Tetra Pak, jugos y compañía, están todas allí. ¿Qué le vas a decir vos a los empresarios? Hoy salió en el diario que te iba a mostrar, por ahí anda. La UIP dice, falta esto, falta. ¿Y sabe qué es lo primero que falta? Infraestructura le pide al Estado. O patan con la luz en el 2030. 30. ¿Leíste el informe? Sí, De la UIP. sí. Y ustedes, si llegan, algunos de ustedes, 2028. Y el déficit de la ANDE es 10.000 millones. 3.000 y 3.000, salud y educación, 16. Ya muy yo tengo 15.000 millones en ruta. 15 más 15 nomás ya 30 ahí.
Y entre saldos y retazos, otro 10 va. No hay cloaca. El 14% nomás es la cobertura promedio de cloaca. Entonces, 40.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se invierte hoy por año? 40 años a la velocidad de Santiago Peña. De paso te estoy contando. Vos querés llegar. A la velocidad de Santiago Peña falta 40 años para tener una cloaca para nuestras necesidades básicas. Escala de Maslow, allá abajo. Va en de ella, puta. Hasta y por lo mitando para hacerle impuestos. Bueno, acá tenemos una centralización terrible. Sí. Yo creo que se tiene que descentralizar la administración del Estado. Es decir, nosotros no podemos tener una empresa pública de servicios sanitarios / agua, ¿verdad?, para todo el país, cuando es una empresa deficitaria que literal hace agua por todas partes, ¿verdad? Y lo mismo podemos hablar de la empresa encargada de producir, vender, distribuir y transmisión. y transmitir la energía cuando es deficitaria, Sí. ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en modelos paralelos. Tenemos que empezar a pensar en fideicomisos para la concreción de las obras sanitarias, desagües pluviales, cloacales, etc. Como hizo Fernando de la Mora. Tratamiento de aguas servidas y demás. Y acá mismo, en la zona en que estamos, ¿Dónde estamos? Esta es la mina de oro. se genera un geyser de materia fecal cada vez que llueve fuerte, ¿verdad? ¿Cuál es SAP se llama? Y bueno, y ahí te das cuenta de lo mal que estamos, porque si eso pasa en el corazón del centro financiero de Asunción, capital de la República de Paraguay, ¿qué puede pasar? En la barrio. Claro, o qué pasa en las ciudades más recónditas del interior nuestro, ¿Vos ¿verdad? conocés los asentamientos? Conozco los Dame asentamientos. algunos que conocés. Y bueno, acá desde los que se asentaron en Capilla del Monte, San Lorenzo, Luque, Areguá Central, tenés una cantidad enorme de asentamientos en toda la República, San Pedro, Concepción. Mira, ¿Cómo harías para trabajar el déficit habitacional? Faltan 1 millón de unidades habitacionales. Un estudio yo hice más o menos 6.000 millones de dólares. Por eso que lleva 40.000 millones de déficit infraestructural, físico. ¿Cómo haría? Porque me fui yo hace poquito a las fiestas patronales de Nueva Italia, invitado por el intendente, si amigo, vea, Colorado, con el segundo deporte ahí hablo con todo el mundo, ¿verdad? Y me invitó otro intendente liberal que es intendente de Upané. Y me fui yo ahí porque quería conocer la jineteada. Y gusto era. Luego se va a Guay, luego para Guariguay. sí. Noveno. Noveno departamento. Departamento de Colorado y nada de ser igual, ¿sí? Bueno, y me fui yo, gestache socio, doctor, yo, a ver, yo, una cerveza en Diezcuera, en Diezcuera. Y me dice, doctor, ¿dónde vamos para el asentamiento más grande del departamento de Randaicuay? 29 de agosto, ahí en la ruta 3.000 a 5.000 personas. 5 personas ya murieron. Desde hace 20 años están procurando que el Estado, que no tiene un mango, expropie, porque propiedad privada es mía, entonces hay que remunerar si se va a expropiar, ¿verdad? Hay que compensar ya eso. Bueno, y me dice, doctor, ¿y qué hago, bebé? Me tengo que, te paso el dato, tengo en campaña y dice, dice, le quiero que a la cachaca pirú, y dice, No, mira. Y estoy nomás hablando porque, y ahí está el pueblo paraguayo, con su heladera vacía, que es mi marcante. ¿Cómo vas a llenar la heladera? ¿Y cómo le vas a dar casa a esa gente? Ni trabajo, ando le coy la capacidad, yo ganaba la plata a mí. ¿Qué dices al respecto? Haces en el central ese, 40 minutos de acá. El doctor Eusebio Ayala decía que no hay que prometer lo que no se puede cumplir. Teorema de Baglini. Ya hemos ¿te acuerdas? tenido presidentes que han prometido desarrollo de 50 años en 5. Sí, ya. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces nosotros prometió duplicar el PIB. Nosotros no podemos caer Eres yapota. en la demagogia ni en el populismo, ¿verdad? Y el Estado no es el encargado ni de comprar, ni de construir la casa, ni de llenarte la heladera. No es el encargado. Pero no, en las condiciones. Esa es otra cosa, ¿verdad? Porque o si no, vamos a pensar que vamos a caer en los bonos de alimentos que tiene Cuba, donde son todos pobres. Sí. Mentira eso es. ¿Qué pasa en Venezuela ahora?
Están totalmente desabastecidos. La gente no tiene para comer. 90% llegó la pobreza en Venezuela, en el país que era uno de los más ricos de América Latina. Bueno, acá también. Bueno, no, acá no se ha llegado a eso, Víctor Raúl. No, pero ¿Verdad? acá también hay hambre. Claro que 1,5 hay. millones de desnutridos. Sí, Víctor Raúl, pero nosotros nos manejamos bajo estadísticas. Y Venezuela es un país que se ha empobrecido. Se cayó. Se No, ha yo estoy de acuerdo. empobrecido. Desastre comer Maduro. Cuba también se ha empobrecido. Quilombo ¿verdad? ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a salir a prometer que vamos a llenarle la heladera a nadie. No, pero Nosotros ¿qué- lo que qué harás tenemos que con esa prometer gente? Sí. es mejorar las condiciones. Y si nosotros vamos, ¿verdad?, a una mayor libertad, lo que vamos a conseguir es que él pueda mejorar las condiciones de vida. Porque nosotros ya no estamos en la etapa industrial, y esa etapa industrial de los 1.000, 1.500, 5.000 empleos, las grandes industrias, las grandes Opama, fábricas. bien, Tomás, vea. Opama, pega, con la inteligencia artificial. Ahora estamos en la economía del conocimiento. Con la inteligencia artificial, con los brazos robotizados, esas grandes industrias del siglo XIX y principios del siglo XX ya no van a volver. Eso nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza. ¿Qué es lo que a nosotros nos puede marcar la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia entre la primera y la segunda economía del mundo? Entre Estados Unidos y China, ¿cuál es la diferencia? Una vende más servicios y la otra vende todavía manufactura. La China sigue teniendo como mayor parte de su PIB la manufactura. Sector secundario. Estados Unidos, servicio, el talento. ¿Dónde están Nvidia? ¿Dónde está Microsoft? ¿Dónde está Apple? ¿Dónde está OpenAI? OpenAI. ¿Dónde está Grok? ¿Dónde está X? ¿Dónde está Tesla? Y vos ahí querés llevar al Paraguay. Nosotros tenemos que llevar a esa revolución. 9 años de educación nomás tenemos. Nosotros tenemos que Promedio. que una de las cosas que tenemos que transformar definitivamente el sistema educativo. El paraguayo tiene que aprender Inglés. a hablar inglés. El paraguayo tiene Álgebra. que nosotros tenemos que facilitar al paraguayo que pueda formarse afuera, y tenemos que facilitar que profesionales de afuera puedan entrar al Paraguay, ¿verdad? Aquel que se ha formado en la Argentina, en el Brasil y tiene buena formación, que venga a servir al Paraguay. Vos no tenés problema de que gerentes del Estado paraguayo puedan ser extranjeros. Te pregunto. Yo personalmente creo que en Paraguay tenemos suficiente... ¿Qué vos decís? sí, Don Carlos hizo eso. Suficiente capital humano, ¿verdad? Muchos de ellos ya formados incluso afuera en las principales economías. Sí. Pero personalmente yo no tengo problema. Andrés Bello era venezolano. De que nosotros desarrollemos a través de concesiones o a través de asociaciones públicas-privadas cosas que hoy el Estado no hace. Y vos hablaste de infraestructura hace rato. Ejemplo. Ejemplo, el metro. El metro. Nosotros necesitamos tener ¿A vos te gusta el metro? Mira que hace rato que hablas de eso. Nosotros tenemos... No, no, hay la cantidad de pasajeros suficiente. Pero claro que hay. Por Vos ya supuesto que miraste hay. algún estudio. Pero 3 millones de habitantes tenemos nosotros entre Asunción y Central. Sí. Y Y ya el da miedo. principal troncal es Asunción-San Lorenzo, Sí. que ¿Y aguanta ya? que era originalmente el Metrobús. Sí, sí, ¿Cuántos compadre. millones de dólares nosotros le estamos regalando a los empresarios del transporte por año? ¿Cuántos millones de dólares le hemos regalado en los 5 años? el subsidio y con bonos soberanos y Ari. Pero por supuesto, por eso te estoy diciendo, yo, Con bonos soberanos. yo prefiero concesionar la línea y que vengan inversores de Japón, de Alemania, de Taiwán, de Corea o de Francia, que instalen la línea y que se le conceda por 30 años. Pero nosotros vamos a tener un servicio de transporte público de calidad. Hoy día no existe eso. ¿Dónde está el Metrobús? Oye, upa, la verdad. ¿Dónde está? Ni tranvía no tenemos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en el Paraguay del futuro. Y ponerse a la bandera, ahí tenés, pero vamos, podemos volver otra vez a la realidad. Oye, yo sé que vos estás mostrando el sueño paraguayo, que el Paraguay es un país portador de futuro, así te veo a ti. ¿Vos sabés lo que dice el lema de la Universidad Nacional de Asunción? No. O el de la Católica. En principio era verbum. El verbo se principio era hizo, claro. después se hace carne. Claro, vos tenés que Proclamar. primero en la idea Sí, sí, decir lo que querés hacer. Después vas a hacer. Eso se llama tener una concepción teleológica. Y esa es ver lo que no es como si ya fuese. La proyección. La proyección. Bueno, pero voy a proyectar de algo. Con relación al Poder Judicial y la seguridad física, digital,
El rule of law, acá no está escrito, pero vos sabés muy bien lo que estoy diciendo. El Estado, ese es el Estado de Derecho, ¿verdad? El imperio de la ley, dice, vea. ¿Cómo vas a combatir la corrupción y la impunidad en la dimensión donde los legisladores también están corruptos? ¿Le vas a meter preso a algún pez gordo? Mira, O sea, mira, opera Raúl, el lomore. ahí vamos a caer exactamente en lo mismo que yo quiero evitar, ¿verdad? La demagogia y el populismo. Pero El pregunto, presidente de la República no es presidente de la Corte Suprema, pero podés reunir las ¿verdad? pruebas. Tu policía puede decir, mira, vos, acá le tengo desnudo al tipo, acá está la amante con la cual él se roba. ¿Me permitís contestar? Sí. Se nervioso, más. Bueno, y por algo. Pero si no, no voy a poder contestar. Bueno, Si no, me contestado otra vez. Bueno, se nervioso, más. El presidente del Ejecutivo tiene que tener a su cargo la administración del Estado, ¿verdad? Ahora bien, el Poder Judicial es un poder independiente. Lo que pasa hoy, y que es lo que vos estabas señalando, es que existe complicidad de las autoridades para que sus correligionarios no se vayan presos, ¿verdad? Y tienen que esperar hasta último momento, cuando se destruye todo, se desmorona todo, para soltarle la mano. Esa es la palabra que utilizan a alguien, ¿verdad? Acá el Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer es acompañar a las instituciones del Estado encargadas de eso. ¿Cuáles son? La Fiscalía General del Estado, la Contraloría General de la República, quienes son los que tienen que acusar y tienen que denunciar. Y el Ejecutivo no puede ser cómplice. No puede ser cómplice. Hoy es. Yo creo que es cómplice. Claro que sí. Por acción y omisión. Por acción y omisión. En Nueva York, yo leí un libro, no me acuerdo de quién era el mayor, el alcalde. Y él decía en ese libro, te iba a decir, en Blue Ocean, en el Océano Azul, un libro, no me acuerdo mal el autor, allí aparece, yo leí, dice que hay que cuando hay tanto ya el quilombo, a veces es bueno meter a un pez gordo preso en una pecera y mostrarle a la gente. Y ahí comienza a veces el cambio. No digo que tú lo hagas, pero acá no hay ningún contrabandista preso. Un presidente del Partido Colorado se fue preso, Sanabria, ¿te acuerdas? Y dos liberales ahora. Y bueno, no hay consecuencias. Impunidad. Hay impunidad. Robert Klitgar dice que corrupción es igual a monopolio del poder más impunidad menos transparencia. Y Eclesiastés 8:11 dice, obvio entender algo, vos sos creyente. Claro, sí, soy Católico. Eclesiastés 8:11 dice, cuando los hombres están observando y se hace una obra mala y no hay consecuencias, el corazón de los que están mirando se apresta a hacer el mal. Entonces es muy importante que haya consecuencias. Al pasar el semáforo rojo tiene que haber consecuencias. Y como vos sos un hombre de derecho, inclusive venís del mundo de los seguros y compañía, de los siniestros, mira, yo creo que cuando hay algo así, opera la del lomo. Yo soy papá, vos también sos papá. Yo tenía 4 hijos en Curitiba, cuando esos eran 4. Y uno no hacía ITE, luego él hizo 9.000 que se imponía entre su madre y yo, que somos el poder. El otro hacía todito. Y los otros dos, ¿sabes qué hacían? Coraari. O mañana, a ver qué le pasaba al uno u otro. Y dependiendo de qué el poder hacía con uno u otro, yo tenía 3/4 hacia el bien o 3/4 hacia el mal. Y acá es igualito. Uno no hace nada bien, o sea, viola todas las normas. El otro cumple las normas, está con el lado pagar los impuestos ambas, ¿verdad? Y los otros dos están mirando, pero como no pasa nada cuando el que no paga el impuesto pasa el semáforo en rojo, le pega a su esposa, entonces nosotros tenemos 3/4 hacia el mal. Disculpame, estoy hablando mucho porque me apasiona hablar contigo y yo creo que como en un estado de concepción liberal hay consecuencias. Tiene que. Claro que tiene que haber consecuencias, ¿verdad? La democracia Un liberal. humilla. La democracia liberal es la que propone justamente la existencia de un Estado de derecho. Y vos querés traer la democracia liberal. Y John Locke, cuando hablaba en sus 2 tratados sobre el gobierno civil, habla justamente de los límites del poder público o del poder político sobre la ciudadanía, ¿verdad? Que tiene que tener un límite. Y él es el que se
se impone contra el absolutismo monárquico. Entonces, cuando hablamos de la existencia de un parlamento que de alguna manera equilibra el poder con el monarca, estamos hablando de existencia de un Estado de Derecho. Esto tenemos que respetar lo que está escrito, ¿verdad? Y para eso vamos a tener nuestros representantes, no solo los representantes del rey, que es la Cámara de los Lores, vamos a tener una Cámara de los Comunes nosotros. Y nosotros también vamos a decir lo que creemos que está bien y lo que está mal. O sea que la democracia liberal propone la existencia y la vigencia del Estado de Derecho per se. Pero en la Constitución no existe la democracia liberal. Claro que sí. En la paraguaya. La Constitución Nacional nuestra es una constitución liberal, porque Pero defiende... dice veo que es democracia liberal. Yo leí que es democracia social de No, no, derecho no. más. Pero eso no quiere decir que la Constitución no sea liberal. La Constitución es liberal porque la concepción es liberal y defiende la vida, la libertad y la propiedad. Sí. ¿Verdad? Y nuestro Estado de Derecho eso es lo que defiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos le matás a alguien y tenés una expectativa de pena alta. Le secuestrás a alguien, la vida. Lo segundo, le secuestrás a alguien, alta expectativa. Robás y tenés que tener una consecuencia de acuerdo a la expectativa. Propiedad. Entonces, vida, libertad, propiedad. Es una constitución liberal. Garantiza libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de reunión, etc. Bueno, estamos llegando hacia el final. Acá hay muchas preguntas que seguramente para el libro que va a salir, doctor, te quiero pedir el favor. Yo te voy a hacer llegar ahora estas preguntas, si me permites, porque no vamos a tener el tiempo, pues. Y si puedes contestar, por favor, a través de tus concepciones. Pero hay una penúltima pregunta que generalmente me gusta hacer y dice así. Hay dos, penúltima y última. Voy a la penúltima. ¿Cómo tú vas a garantizar, Eduardo Nakayama, al elector que Eduardo Nakayama no va a ser corrupto? Argel es la pregunta, pero vos tenés que darnos algunas garantías. Heterodoxa tiene que ser, algo innovador, así que nunca se escuchó. Así va a ser. Eso se da por el nivel de confianza, Víctor Raúl. Acá no existe forma de entregarle a nadie una garantía real hipotecaria. Dame una póliza. Lo único que yo tengo es mi imagen y lo que he construido a lo largo de mi vida. Background. ¿Verdad? Y eso es lo que la gente puede creer. ¿Verdad? Y yo estoy seguro porque lo siento en la calle cuando hablo con la gente y en la calle Palma, el día lunes, cuando me encontré con una señora y me pasó la mano, una vendedora en la calle, me dijo, Deñan de futuro presidente. Ay, pero estás en la mitad. No, pero eso te demuestra que cree la señora. Ella te está entregando su confianza. Ella está diciendo, de la futuro presidente. Sí, entonces eso es... O mañana debe ser. Sí, y esa conexión visual donde ella te está entregando su confianza es lo que uno no puede defraudar. Entonces, esa es la mayor garantía que uno puede entregar, ¿verdad? Porque yo no quiero, yo he tenido la ocasión de viajar por todo el mundo. Claro. No, prácticamente no hay un rincón que no conozca de nuestro planeta. ¿Ya te fuiste al Japón de tus ancestros? Sí, claro. Estuve en Japón, estuve en Corea del Sur, estuve en Taiwán, estuve en Europa, estuve, por supuesto, en los Estados Unidos. He recorrido prácticamente toda América Latina. He recorrido nuestro país de punta a pértigo, desde siempre. Desde jovencito, trabajando, manejando, entrando a los caminos rurales, ¿verdad? O sea que yo he recorrido bastante nuestro país, ¿verdad? Esa es la pregunta penúltima. Y la última es, ¿por qué Eduardo y no otro? ¿Por qué hay que votar por Eduardo Nakayama y no por otro? Esa es la gran pregunta. Bueno, eso va a decidir la gente, Víctor. Sí, pero vos... Eso va a decidir la gente y la única forma de que uno tome ese convencimiento es cuando vea el trabajo de Nakayama. Y eso ya estoy empezando a ver. A menos de 2 años de trabajo legislativo, la imagen pública, han salido los senadores con mejor imagen pública, ¿verdad? Y me han colocado en el primer lugar. ¿En el ranking? En el ranking. ¿Estás hoy? Hoy. Medición aséptica objetiva. Esa es una medición que hizo una consultora argentina que hace para toda América Latina, que mide la popularidad de los presidentes de la República. Y también legisladores.
y también legisladores. Estás número 1. Número 1. Y eso, para mí, es un gran privilegio que a menos de 2 años de función legislativa me hayan colocado en ese lugar. Lógicamente estamos empezando a caminar, Víctor Raúl. Sí, yo sé. Falta mucho. Y Pucuta, No, esto para va a seguir llevar hablando. mucho tiempo. Pero claro que sí, pero para empezar yo creo que estamos muy bien y vamos a seguir por ese camino. ¿Tenés equipo? Eso me olvidé. Sí, claro. Vos conocés, aparte de mi equipo de hace mucho tiempo. Sí. Pero, ¿te acuerdas que saliste del PLRA? Esa es una pregunta que me olvidé. Disculpa, me olvidé. ¿Cómo anda ese equipo? Ese equipo está íntegro, sigue trabajando siempre. Nosotros, de hecho, hemos tenido desde aquella época del PLRA un movimiento interno propio que se llamaba Renovación Azul. Eso se ha cambiado ahora a Partido de la Libertad o BPL, que es Vida, Propiedad, Libertad. Y seguimos trabajando muy bien, ¿verdad? Entonces, vamos a consolidar el equipo, vamos a sumar a otros equipos y vamos a sumar a otros partidos también. Porque tenemos que decir, Víctor Raúl, que esta no es una carrera que se gana solo. Esta es una carrera en la cual tenemos que sentarnos con los distintos actores de todos los partidos políticos y decir, bueno, encontremos una fórmula para apoyarle al o a la que tiene más chances de llegar. Y el resto tenemos que tratar de jugarnos al Senado o lo que fuese, ¿verdad? Pero tenemos que llegar a ciertos acuerdos para poder alcanzar el poder en 2028 y yo creo que se va a dar. ¿Cuál es tu comida favorita? Paraguaya. Bueno, te diría que vos sos bueno de garfo y faca. Sí. Yo cocino también, Víctor Raúl. ¿En serio? Sí. ¿Y comida paraguaya en Baela ya poco alento? Allá por sopa paraguaya. ¿No sé dónde? Sí, no sé por ¿Postre? Allá por asado a la olla de ahí. Ese que es el sobró del domingo. Asado a la olla, tallarín. ¿Te sale bien? Sí, ese hago con el asado, pues. El tallarín hago con el asado, pues. Que sobró la carne y hay que cortar, hacer todo una transformación, transformer. Y me vas a invitar algún día. Pero claro, ya ese es el famoso chaumina. Sí, ya. Bueno, yo le agradezco a Eduardo Nakayama que tal como él mismo dijo, ha estado conmigo varias veces acá en el diario 5 Días, conversando, hablando 2, 3, 4, 5 años atrás, yo creo que ya antes de la pandemia. Da gusto hablar con Eduardo Nakayama. Él es precandidato presidencial paraguayo como la mandioca, porque Paraguay es un país multinacional. Van a ver a candidatos que tienen una fisonomía, no solamente Eduardo por su origen, yo parezco un árabe, él de un origen oriental, estuvo el doctor Vince, que es de origen germano, ¿verdad? Y esa es la riqueza del Paraguay, ¿verdad? La multiculturalidad en la cual nosotros nos desarrollamos. En el 2028 yo creo que se puede llegar a un gobierno diferente. La alternancia no está mal, vamos a ver qué es lo que pasa, porque la alternancia es saludable, forma parte de la democracia. Yo no sé si es Stiglitz o Jeffrey Sachs, uno de los dos dicen que la democracia de un país tiene que pasar la prueba de la segunda alternancia. Bueno, el 2028 es una oportunidad más. Gracias, Eduardo, por haber venido. Víctor Raúl, muchísimas gracias a vos por la invitación. Un saludo, por supuesto, a toda la teleaudiencia y vamos a tener más ocasiones para seguir hablando. Vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y que Dios nos perdone.